Días, hermanos, gracia y paz sea multiplicado por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Quiero invitarlos esta mañana a abrir la palabra de Dios, una vez más, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Y vamos a seguir mirando en los 10 mandamientos. Nosotros estamos con esta serie donde estamos mirando a la ley de Dios, la ley que Dios ha entregado a su pueblo. Hemos visto que el principio y el propósito de la ley es que los hijos de Dios puedan vivir en libertad. Por lo tanto, Dios en su palabra nos muestra que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por eso es importante que nosotros podamos mirar a la palabra de Dios, a los 10 mandamientos y aprender de que estos principios tienen como propósito en guiarnos a una vida donde verdaderamente somos libres. Vamos a leer el versículo 1 a versículo 17. Hoy vamos solo a mirar el versículo 12, pero como lo venimos haciendo, vamos a leer el versículo 1 a versículo 17. Y yo leo el versículo 1 y ustedes me ayudan con los demás. Versículo 1 nos dice así, Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas esas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de las tierras de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del sábado para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No harás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, y nada que sea de tu prójimo. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por ese día que nos das. Te exaltamos, Señor, como hemos hecho por medio de los cánticos, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios único, no hay un Dios como tú, Señor. Solo tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria y toda adoración. Nos postramos, Señor, delante de ti esta mañana, una vez más, reconociendo que somos frutos de tu gracia. Que si hoy estamos en tu presencia es porque tú nos llamaste con gracia, Señor, y nos transformaste, Señor, y nos diste una vida nueva. Por eso nuestros corazones están delante de ti una vez más, Señor, para aprender más de tu palabra. Nos pedimos que tú nos guíes en esta mañana una vez más al mirar al quinto mandamiento. Queremos aprender, Señor, de los principios contenidos en ese mandamiento, la responsabilidad que
nos toca a nosotros, tanto a padres cuanto a hijos, que nuestros corazones, Dios, estén abiertos, inclinados a escuchar tu voz, y también, Dios, inclinados a obedecer, Dios, lo que tú nos pides en tu santa palabra. Pedimos tu bendición sobre nosotros y confiamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos a Juanchi con nosotros, una visita. Juanchi es el hermano de Mercedes. Él tiene un saludo de Papa Francisco, que lo hace encima de la foto. Es el novio de Mayra. Una alegría tenerlo con nosotros, Juanchi. Tenemos también a Tiago con nosotros ya al fondo. Y hoy tenemos a Power y Stephen con nosotros. Nos alegramos en verlos también en la casa del Señor. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Llegamos al quinto mandamiento, ya vamos por la mitad. Y hemos aprendido un montón. Por lo menos a mí me ha resultado de gran bendición poder mirar a los 10 mandamientos y crecer en relación a lo que Dios nos revela en su palabra, en los mandamientos, los propósitos de Dios y toda la riqueza que encontramos en estos mandamientos. Versículo 12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio 5:16 repite diciendo: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Efesios capítulo 6 versículos 1 a 3 dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y Colosenses 3:20 dice así: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. En esta mañana nos toca mirar al quinto mandamiento. Y yo, mientras preparaba y pensaba, justo nos toca hablar sobre ese tema en el Día del Niño, el día que se celebra el Día del Niño en Uruguay. Y yo no creo en casualidad, creo en la providencia de Dios, y creo que no hay día mejor para hablar sobre ese mandamiento que en un día como este. El texto bíblico está direccionado tanto a padres cuanto a los hijos. Muchos padres, cuando el pastor predica sobre ese tema, dice: qué bueno, hoy mi hijo va a escuchar todo. Qué bueno que hoy las cosas van a mejorar en casa. Y quizás algunos dicen: bueno, hijo, escuche bien lo que va a decir el pastor hoy. Pero la verdad que el texto bíblico es tanto para los padres como lo es para los hijos. Recordamos que los israelitas estaban viviendo en Egipto, habían estado por 400 años como esclavos, sin derechos y privilegios. En la esclavitud no hay familias. Familias son divididas según la voluntad de su Señor. Y vemos que en Egipto hasta Faraón ordena la muerte de los niños varones, porque el crecimiento del pueblo de Israel se estaba dando de tal manera que se había convertido en una amenaza para lo que era el Egipto. Pero vemos que se ordena la muerte de los niños varones. Vemos que los israelitas no tenían el menor derecho sobre familia. Y cuando llegamos al capítulo 20 encontramos a Dios como Padre lleno de gracia y amor,
que rescata, salva y libra a su pueblo. Y ahora los va a juntar todos ahí en el Sinaí para instruirlos en cómo deberían vivir delante de Él. Y ellos necesitaban aprender a vivir como familias. Era propósito de Dios que su pueblo aprendiera a vivir como familia y que ellos aprendieran a pasar las enseñanzas del Señor a las generaciones venideras. Por eso cuando Moisés repite la ley en Deuteronomio capítulo 5, el capítulo 6 es muy importante. Porque el capítulo 6 viene diciendo a ellos de todo lo que había mencionado en el capítulo 5, que eran los 10 mandamientos. Y este pasaje del capítulo 6 es conocido como el Shema. Y el Shema es una oración que los judíos enseñan a sus hijos desde pequeño. Donde los hijos por la mañana y por la noche cerraban sus ojos y empezaba a decir Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Lo que sería lo que está en el versículo 4 del capítulo 6. Moisés le dijo a los israelitas, versículo 1 del capítulo 6 de Deuteronomio: estos pues son los mandamientos, los estatutos, los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado, que os enseñara, que los cumpláis en la tierra que vas a poseer, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tus hijos y tus nietos. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Escucha pues, oh Israel, cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Moisés recuerda a estos israelitas, a estas personas que estaban ahora entrando en la tierra prometida, de que ellos guardaran todos los estatutos, todos los mandamientos del Señor. Y no solamente ellos, sino que también sus hijos y sus nietos. Y más adelante va a decir, versículo 6, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Corazón de quién? De los padres. Versículo 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. De manera que los padres tenían la misión de enseñar a sus hijos en cuanto a los mandamientos del Señor. Los padres eran representantes de Dios y los portadores de la ley en el hogar. En el hogar, era el lugar considerado como importante y clave para la transmisión de las enseñanzas del pacto de Dios con las generaciones futuras. Era en la casa donde los padres enseñaban a los hijos. Cuando ellos terminan la Pascua, Dios les va a decir, bueno, esto van a enseñar a sus hijos. Cuando ellos pregunten, ¿qué es esto lo que estamos haciendo? Entonces ustedes les dirán, éramos esclavos en Egipto. El Señor nos ha librado con brazo fuerte. Y Dios dice a los israelitas de que ellos deberían
enseñar, deberían guardar la ley en sus corazones y enseñarlas a sus hijos y a sus nietos. En otras palabras, podemos decir que la familia fue instituida por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. En el propósito de Dios, la familia es la primera institución divina que fue creada para glorificar a Dios y para enseñar a sus hijos a vivir en el mismo sentido y con los mismos valores. De manera que la fe no terminaba con los padres, sino que la fe era pasada de los padres a los hijos. Ahora, en una sociedad sin Dios, donde no se respetan las leyes de Dios, nosotros encontramos un cuadro desesperador. Un poco del cuadro de la sociedad postmoderna. Nosotros vivimos en una cultura que ha separado el sexo del casamiento, resultando que muchos niños nacen en nuestra sociedad sin ningún principio de paternidad. Muchos hijos viven separados físicamente de sus padres. Están divididos, un tiempo con uno, un tiempo con el otro. Ya me ha pasado de llevar niños a sus casas, un día va a la casa del padre, un día va a la casa de la madre, y tengo que preguntar, ¿a dónde vamos hoy? Encontramos niños que crecen sin la presencia de los padres. Niños que no llegan a terminar sus estudios. Niños jóvenes que se involucran con la prostitución, drogas, alcoholismo, crímenes, desde muy temprano. Y muchos de los padres de los días de hoy, para compensar sus equivocaciones, se convierten en padres súper protectores. Hacen siempre la voluntad de sus hijos y no corrigen ni disciplinan sus errores. De manera que encontramos niños mimados, que acaban siendo niños tiranos. Son esos niños que crecen como que si ellos fueran el centro del mundo. Reclaman mucha atención de los padres y no les importa cómo sus acciones afectan a los demás. En esta misma sociedad, muchos otros educan a sus hijos con los principios psicológicos freudianos. Impresionante cómo se derivan los problemas de los hijos a los psicólogos. Yo no tengo nada en contra de los psicólogos. En algún momento he pensado en estudiar psicología. La psicología tiene herramientas que se puede usar, pero encontramos en este mundo postmoderno que los profesores, los docentes, lo primero que hace es recomendar a los padres a que lleven sus hijos a un psicólogo. Y Freud decía lo siguiente, abre comillas, él decía: tenemos que matar a nuestro padre para liberarnos y vivir libres. Tenemos que matar a nuestro padre para liberarnos y vivir libres. Para Freud, los padres eran el freno que impedía que los hijos vivieran la vida intensamente. De manera que él dice, y en alguna parte también, que el funeral del padre es una mezcla de tristeza y de alegría. Tristeza con la pérdida del padre y alegría por la libertad que él ahora tiene.
problemas serios en la sociedad, de tal manera que tenemos en los días de hoy una discusión sobre la baja de la imputabilidad. Hay un movimiento que quiere bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, para que los jóvenes sean responsables por sus actos. Tenemos hasta el mes presente 6 casos de agresiones en escuelas, donde muchachos, muchachas han agredido a sus docentes y algunos padres se han involucrado en la cosa, ayudar a los niños a agredir a estas personas que están encargadas de la enseñanza. Un cuadro desesperador encontramos en la sociedad. Ahora, lamentablemente, los problemas no están solo afuera de la iglesia, sino que están bien adentro. Los problemas están metidos en la iglesia. Encontramos en los días de hoy casos de muchachas embarazadas en la iglesia, en las iglesias. Encontramos un número altísimo de divorcios en las iglesias. Es impresionante el número de presos, hijos evangélicos en las cárceles. Cuando uno va a la cárcel, se va a encontrar muchos que han venido de familias cristianas. Y ahí tomen como lo quieran, cuando digo cristianas, porque hay de todo. Y cuando nosotros empezamos a mirar lo que dicen los especialistas en el comportamiento humano, lo que ellos dicen con frecuencia es que lo que falta a la sociedad, lo que falta a los niños es poner límites. Lo que dicen ellos, falta poner límites. ¿Y qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos es una privación de libertad. No. Los 10 mandamientos son puestas de límites que Dios mismo ha establecido para que nosotros no volvamos a la esclavitud. La palabra de Dios es rica en enseñanza de cómo criar a los hijos. Y el 5º mandamiento viene para enseñarnos 3 lecciones para nuestras familias. Vamos a mirar primero el papel de los padres, después el papel de los hijos y después las motivaciones para los hijos honrar al padre y a la madre. Primera lección, entonces, el papel de los padres. Padres que crean los hijos con honra. El versículo comienza diciendo de esta manera, el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Solamente 2 versículos acá lo encontramos en una afirmativa. 4º mandamiento, acuérdate el día del sábado. Y el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Todos los demás vienen en una negativa. No harás, no tendrás, no hurtarás, no. Solamente esos 2 versículos vienen con una afirmativa. Y dice ahí, el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra que encontramos en el versículo 12 es el verbo kabar, que significa dar gran peso a alguna cosa, hacerlo grande, hacerlo glorioso y honrarlo. Y el texto está diciendo que los hijos tienen que glorificar en el sentido de hacerlo grande, hacerlo
honrando glorioso a los padres. Dios establece que los padres estén en una posición donde los hijos deben reconocer la autoridad de los padres. Y el texto no habla de los méritos. El texto no dice que honramos a los padres y ellos merecen, no dice eso. El imperativo es: honre a tu padre y a tu madre. Pero el texto y toda la enseñanza bíblica apunta para que tanto el padre como la madre que enseñaban a la ley de Dios a sus hijos eran personas que aplicaban estas mismas leyes a sus vidas. Eran personas que vivían en la práctica de la ley de Dios. De manera que la palabra de Dios nos enseña que el hogar es el primer lugar del discipulado. El discipulado comienza en casa. Es en casa donde empezamos a moldar nuestros hijos con nuestras palabras y con nuestro ejemplo. Por eso Salomón va a decir en Proverbios 22:6: enseña al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Proverbios dice que los padres enseñan a sus hijos en el camino, de manera que van caminando juntos, y a la medida que van caminando, el padre o la madre le va compartiendo, transmitiendo las enseñanzas. Y el versículo dice que cuando sea viejo no se apartará de él. Acá no es una promesa que los hijos serán salvos. El texto dice: enseña al niño en el camino y que de verdad, porque cuando sea grande será salvo. No dice ese versículo. El versículo está diciendo que las enseñanzas que los padres comparten en el camino quedarán grabadas en los corazones de sus hijos. Y cuando ellos sean grandes, maduros, por la gracia de Dios, ellos recordarán y dirán: esto me ha enseñado mi padre, esto me ha enseñado mi madre. Y la idea entonces es que nosotros mostramos a ellos en el camino lo que Dios nos ha confiado por medio de su palabra. De manera que los padres tienen un papel de crear sus hijos en honra, de ser ejemplo para sus hijos. Encontramos muchos padres que quieren que sus hijos sean buenos cristianos, pero ellos no son ejemplo para sus hijos. El padre que dice: bueno, anda a la iglesia, pero los padres no van. El padre que dice: bueno, anda a leer la Biblia, pero ellos no la leen. El padre que dice: no mientan, pero 2 por 3 está mintiendo. El padre que dice: no grites con tu madre, pero vive gritando con la esposa. Y a veces los hijos nos dicen esas cosas, ¿no? Pero vos haces lo mismo. ¿Nunca les ha pasado esto? A mí a veces mis hijos son atrevidos. A veces dicen cosas y tenemos que corregirlos. Y hay padres que dicen a los hijos: hace lo que yo digo y no lo que yo. Totalmente equivocado. Totalmente lejos de la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: guarda la palabra en tu corazón. Y después vaya inculcando esta misma palabra en sus hijos. Hermanos, somos llamados para criar a nuestros hijos con honra. Y criarlos con honra es criarlos en el camino del Señor. Es
caminando junto con ellos, mostrándoles en la jornada. Los israelitas estaban yendo hacia la tierra prometida, caminando en la jornada, mirando a lo que Dios les había prometido. Y en la jornada ellos iban enseñando a sus hijos. Nosotros estamos en la jornada. Caminamos hacia la Jerusalén celestial. Y es en esta jornada donde nosotros somos llamados a enseñar a nuestros hijos, a ser modelo, a ser ejemplo para ellos. Y si en el camino nosotros nos equivocamos y pecamos, pedimos perdón. Los hijos aprenden a pedir perdón cuando nosotros pedimos perdón a ellos. En esta jornada debemos leer la Biblia con ellos, debemos leer la Biblia delante de ellos. Nosotros debemos orar con ellos y debemos orar por ellos. Nosotros debemos venir en la iglesia con ellos y debemos traerlos a la iglesia. Criar a los hijos en honra, guiándoles en el camino del Señor. Padres que no guían sus hijos en el camino del Señor, además de no honrarlos como hijos, tarde o temprano sufrirán las consecuencias de los caminos que toman sus hijos. La honra que recibimos de nuestros hijos no viene solo por la obligación del mandamiento, sino que también debe venir por el ejemplo que nosotros les dejamos a ellos. Ejemplo de que nosotros, antes que seamos padres, somos hijos obedientes a la palabra de Dios. Quizás no vamos a dejar mucha herencia para nuestros hijos. Pero si nosotros con la gracia de Dios logramos dejarles el ejemplo de un hijo obediente a nuestro Padre Celestial, ellos van a tener lo mejor que pudiera conseguir en esta vida. No hay nada más precioso cuando miramos a un hijo decir, mi padre ha sido un ejemplo para mí. Mi padre fue una persona quien me enseñó el camino del Señor. Mi padre fue la persona quien estuvo guiándome en todo tiempo en la palabra de Dios. Criarlos en honra por medio del ejemplo, pero criarlos en honra también por medio de la disciplina bíblica. Hay distintas formas de disciplinas para cada edad. Pero los padres no pueden dejar de marcar los límites. Lo que Dios nos enseña en su palabra es que criarlos en honra es también disciplinarlos. Y hay varios versículos en la Biblia que hablan sobre disciplina. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Criarlos en honra es también disciplinarlos, es corregirlos. Los hijos no nacen obedientes. Por lo menos los míos no vinieron programados para honrar a los padres. Y tenemos que trabajar esto. El domingo pasado estuvimos la noche hablando con Caleb, le prediqué otro sermón, casi una hora y media. ¿Por qué? Porque es mi tarea como padre y madre enseñar cosas pequeñas y cosas grandes. No importa, corregir. Y desde pequeño me ha tocado disciplinar a mis hijos.
Ya saben, si ustedes abren el cajón allí de la cocina, encuentran una cuchara de palo que dice solo para jugo. Y con esto, muchas veces Caleb tuvo que ser disciplinado. Miren lo que dice Proverbios 22:15. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho. Y las nenas, bueno, los muchachos, las nenas no tienen ese problema. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Hay distintas formas de disciplina. Hay tiempo de usar la vara. Hay tiempo de usar la vara. Es bíblico. Dios nos dice que la necesidad, esta inclinación que tienen los niños, muchas veces vamos a tener que corregir con la vara. Llamarlo y decir, bueno, mírame los ojos. No podés hacer esto. ¿Entendiste? Decime lo que entendiste. Y lo va a decir con sus palabras, a veces está entendiendo. Si lo entendió claro, pues no lo hagas. La segunda vez, ya te dije que no se puede hacer. La tercera vez, es vara. Baja los pantalones y la colita. Dios hizo la colita para disciplina. Puedes disciplinar tranquilo que después queda igualita otra vez. Y aprende. Aprende. Dejan la necesidad y ganan sabiduría. Hay tiempo para disciplinar con vara. Y no teman disciplinar a los hijos con la vara. Dios lo dice para hacerlo. Hay tiempo. Después del tiempo pasa, la vara ya no sirve más. Ya no siente más dolor como antes. Y la vara es una bendición. La encontramos en varios lugares. Hay tiempo que la Biblia dice que ya no es más la vara, sino es la reprensión. Dice la vara y la reprensión de la sabiduría. Hay tiempo que tenemos que llamar y decir, bueno, ya no entendí las cosas. Ya sos grande. No se hace, no está permitido. Hay tiempo de dar consejos. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Hermanos, la disciplina cubre no solo el castigo físico. El castigo físico no puede ser sin medida también. Debemos tener autocontrol para castigar. Cuando nosotros estamos sin control de nosotros mismos, no castiguen, que vamos a pecar y vamos a lastimar al niño. Siempre buscaba hablar con mis hijos antes de disciplinarlos. El tiempo de estar tranquilos yo y ellos. Y había un diálogo. Para ellos es una tortura. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Tal cosa hice. ¿Qué te dije para no hacer? ¿Y ahora qué me deseas? Papá. Y entonces, bueno, baja el pantalón, el shorts, y lo vas a decir bien. Y ellos me preguntan, ¿cuántas? 2, 3, 4, ¿cuántas necesarias? Y después de disciplinar físicamente, orábamos, ellos oraban, y nos abrazaba siempre, y decía, yo te amo. Y estoy haciendo esto, porque esto es para el bien de ustedes, y es obediencia a la palabra de Dios. Muchas veces no les daba a papá. Aprendí con hermanos más experientes, que nuestra misión de criar los hijos y los mandamientos acá es un reflejo de nuestra relación con Dios. Tenemos un Padre Celestial con quien nos relacionamos. Y nuestros hijos son también ellos quienes nos enseñan, nosotros quienes nos enseñamos
en cuanto a la relación con Dios. Y muchas veces Dios no nos da papá. Dios nos da misericordia. Y muchas veces llamaba a mis hijos y decía, bueno, ¿qué merece? Papá. Yo decía, bueno, ¿sabe qué? Hoy no le voy a dar papá. Le voy a dar misericordia. Merecía el papá. Pero hoy van a aprender que Dios muchas veces nos trata con misericordia. Y hoy no le voy a dar disciplina física. Pero orábamos igual y lo abrazamos. Hoy usamos otro medio. Hablamos, instruimos, reprendimos, llamamos y todavía oramos. Y abrazamos y decimos lo mismo. Es para tu bien, es obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, honrar a los hijos es tratarlo con disciplina. La Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hijos no nacen obedientes ni vienen programados para honrar a los padres. Son enseñados por la palabra de Dios y por el ejemplo. Somos llamados a servir. Y la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Debemos guardarla, grabarla en el corazón y transmitirla a los hijos. Segunda lección, el papel de los hijos. La Biblia dice, hijos, honre a tu padre y a tu madre. ¿A quién dice el texto que deben honrar y obedecer a los hijos? Al papá y a la mamá. Los 10 mandamientos vienen enseñando que Dios está sobre todas las cosas. Y debemos amarlo sobre todas las cosas, honrarlo sobre todas las cosas. Pero dice Dios que después de Dios están los padres. El primer mandamiento que viene enseguida es: honra a tu padre y a tu madre. Mostrando que Dios ha establecido autoridad y que los padres son autoridades sobre sus hijos. De manera que los hijos son llamados a honrar y a obedecer a sus padres. Y esto no es opcional. Es un imperativo de Dios. Y honrar significa respetar. Honrar significa hacer caso. Honrar significa someterse. Honrar significa amarlos y apreciarlos. Y la honra es algo que comienza adentro en el corazón. Y esto se va externando por medio de las palabras y las acciones. Cuando un hijo honra a su padre y a su madre, les contestará con palabras correctas. Contestará con el tono correcto. Y haciendo caso de lo que ellos están diciendo, aunque no les guste. Hijos tienen que aprender que Dios ha puesto papá y mamá para cuidarlos y guiarlos. Los hijos tienen que aprender a confiar que lo que ellos están haciendo es para el bien de ellos. Gran parte de la vida de los padres y de las madres es gastarse por sus hijos. Trabajan para darles una vida mejor, para darles educación, para darles vestimenta, para darles comida. ¿Y cuántas veces dejan los padres de comer para dárselos a sus hijos? A veces solo hay un pedazo de torta que sobra en la mesa y era el pedazo de la mamá, y viene el hijo y pregunta: ¿de quién es? Y la mamá va a decir: bueno, coma nomás. Y la pregunta es: ¿qué tipo de tratamiento merecen los padres? Dios dice que debemos honrar. Por eso los hijos tienen que reconocer la necesidad de ser guiados por los padres.
Los hijos tienen que ser humildes y entender que Dios ha puesto los padres sobre ellos para que los padres puedan mostrarles el camino. Por eso los hijos tienen que llegar y preguntarle a los padres: papá, mamá, ¿qué pensás sobre esto? ¿Cuántos de los hijos hacen esto? ¿Cuántos de los hijos acá se acercan a los padres, al papá y mamá y le preguntan: papá, ¿qué pensás sobre esto? Mamá, ¿qué pensás sobre esto? Papá, ¿es correcto que yo haga este tipo de cosas? Mamá, ¿te parece bien esto? Esto es honrar padre y madre. En mi juventud muchas veces desobedecí a mi madre. Y digo mi madre porque yo viví sin padre. Soy como uno de esas de la sociedad que nace sin la figura de padre. Y yo sabía que estaba mal en hacerlo. Yo no tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano. Yo miro a mis hijos y miro muchos de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes de la iglesia que tienen ese privilegio de conocer la palabra de Dios desde temprano. Por eso honren a sus padres, obedezcan a ellos, busquen aprender de ellos, pídanles perdón si no les ha honrado. Muchos son los jóvenes que pierden sus vidas, y eso en todos los sentidos, por no honrar padre y madre. Pierden sus vidas en cuanto a un futuro mejor, pierden sus vidas en cuanto a lo físico. Una vez escuché una estadística de que las personas que más pierden sus vidas son jóvenes. Hijos que no obedecen a sus padres también difícilmente respetarán otras autoridades. El mandamiento honra a tu padre y a tu madre es un principio que se extiende a todo tipo de autoridad establecida por Dios. Desde pequeño mi madre me decía que yo tenía que respetar a los adultos. Siempre decirle Señor, Señora. Incluso a mi madre, yo no decía a mi madre tú. Siempre decía Señora. Me llamaba Mauricio, me llamaba de Junior, porque es mi último nombre. Decía Junior, yo decía ¿qué no, Señora? Respeto. Y esto en la calle igual. Mi madre decía, si una persona viene a casa y dice que ustedes faltaron respeto, papá. Y ahí no era como así con mis hijos. Es en casa cuando aprendemos a obedecer a los padres, aprendemos a tratar con respeto también a las autoridades. Este mandamiento tiene como propósito enseñarnos que la relación de padres y hijos apuntan también para la relación entre Dios y sus hijos. Cuando honramos a nuestros padres biológicos, aprendemos a honrar a nuestro Padre celestial. Un día los hijos se convierten en padres. Y el deseo es que los hijos que ellos tienen sean hijos que honran a los padres. Por eso la última lección nos habla de motivaciones. Motivaciones para honrar padre y madre. El versículo 2 termina diciendo, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da.
Efesios capítulo 6 dice, porque esto es justo. Colosenses 3:20 dice, porque esto es agradable al Señor. En suma, lo que nos enseña el quinto mandamiento es que honrar a papá y mamá es una orden de Dios, pero que obedecer esta orden de Dios nos hace bien a nuestras vidas. Este mandamiento nos enseña que cuando nosotros hacemos caso, honramos y obedecemos a nuestros padres, tendremos una vida mejor. Nuestro propósito como padre y madre es enseñar a nuestros hijos a ser obedientes, de que ellos tengan una vida mejor. Si ellos son obedientes, la Biblia dice que tendrán una vida mejor. Por eso enseñamos a ellos sobre sexualidad. Porque sabemos que los principios de Dios sobre sexualidad les llevará a ellos a tener una vida mejor. Hablamos a ellos sobre amistades. Porque sabemos que si ellos escuchan y hacen caso, van a tener una vida mejor. Hablamos sobre casamiento. Si ellos hacen caso, van a tener una vida mejor. Sobre finanzas, sobre alimentación, sobre educación. Estudien, estudien. Cuando ellos hacen caso, vivirán mucho más y vivirán mejor. Dice, para que te vaya bien. Porque esto es justo, porque esto es agradable al Señor. Esos principios que nosotros pasamos a nuestros hijos son principios de la palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios son para bien. No son pocas las personas que dicen en un momento de sus vidas, terminan siendo de esta manera: si yo hubiera hecho caso a las palabras de mi padre y mi madre, no estaría así. Si quieren vivir bien, si quieren vivir mejor, honren al padre y la madre. Termino. Somos llamados como padres para ser ejemplo de nuestros hijos. Que nuestro caminar inspire a nuestros hijos no solamente a honrarnos por la obligación que les toca a ellos la palabra de Dios, sino que ellos son inspirados por el ejemplo de vida que nosotros les transmitimos a ellos. Hijos, honren, obedezcan, hagan caso de lo que dice papá y mamá. Es orden de Dios. Aprendan de ellos, pregúntenles a ellos todo lo que sea necesario, observen a la vida de ellos, no dejen de tratarlos con amor. Papá y mamá no son perfectos, se equivocan, ni siempre tenemos razón. A veces decimos una cosa y realmente estábamos mal. Ya me ha pasado. Te dije, papá, que no era esto. Nos equivocamos, claro que sí. Pero no, eso no quiere decir que los hijos no pueden perdonar a sus padres. De la misma manera que los padres perdonan a los hijos perdonan a los padres. Honrarlos en todo tiempo, aún en la vejez. Lamentablemente encontramos que hay hijos que cuidan a sus padres o bien están con sus padres hasta un tiempo. Después de la vejez abandonan a sus padres. Proverbios 23-22 dice: escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejece.
honren a sus padres y madres en todo tiempo, aún la vejez. Háganlo, pues Dios bendice al hijo obediente. El que obedece al padre y a la madre, obedece a Dios. La obediencia a los padres es obediencia a Dios. No falte la disciplina, la corrección en nuestras casas. Familias donde hay disciplina constante y donde los hijos son enseñados a amar y respetar a los padres, son familias que preparan individuos que serán ejemplos en la sociedad. Culturas que no enseñan la obediencia en las propias, que no enseñan obediencia en las casas, son culturas que siembran semillas para su propia destrucción. Y la Biblia dice que en los últimos días los hijos serán desobedientes a los padres. Que eso no sean nuestros hijos. Que nuestros hijos sean obedientes a Dios. Dios dice: honra padre y madre. Que Dios nos ayude como padres para que seamos ejemplos a nuestros hijos. Y que Dios nos ayude como hijos, que seamos obedientes a nuestro Padre Celestial y que nuestros hijos sean obedientes a nosotros como padres, para que les vaya bien y para que podamos caminar una vida que glorifica y exalta a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana donde el mundo celebra el Día del Niño. Y nosotros, por providencia de tuya, estamos mirando al quinto mandamiento. Y ese mandamiento, Dios, nos habla tanto a nosotros como padres, como también habla a nosotros como hijos. Como padres debemos ser ejemplos en el cumplir y obedecer todos tus mandamientos. Señor, nosotros, que tú nos des, Señor, esta gracia de caminar en obediencia a tu palabra. Que nuestro caminar en la jornada, juntamente con nuestros hijos, sea marcado por padres que honran a Dios sobre todas las cosas. Señor, a veces hacemos tantas cosas para nuestros hijos y hacemos tantas cosas para ellos. Pero que podamos, Señor, hacer aquello que tú nos has confiado hacer. Guiarlos en tus caminos. Guiarlos en tu palabra, Dios, que ellos puedan avanzar y crecer en tu palabra. Y tu palabra quede grabada en sus corazones. Que nosotros seamos estos instrumentos. Que no solo hablamos, pero que también vivimos todo lo que hemos aprendido en tu palabra. Señor, ayuda a nuestros hijos y a nosotros como hijos a que honremos a nuestros padres. Muchos de nosotros quizás no hemos tenido el mejor papá o la mejor mamá. Pero eso no quiere decir que la honra no les sea debida. La palabra dice que honra padre y madre. Ayúdanos, Dios, a tratarlos con respeto, tratarlos con amor, hacer caso de sus palabras, a acercarnos a ellos como aquellos que tienen la experiencia, el conocimiento para guiarnos en la jornada que nos toca vivir. Dale, Señor, a nuestros hijos este corazón obediente, corazón inclinado a hacer aquello que está diciendo tu palabra. Que ellos sean obedientes, que sean hijos que hacen caso de tu palabra. Que podamos entender, como nos dice tu palabra, que esto es para bien nuestro,
para que nos vaya bien en la tierra. Hijos que no han sido obedientes a sus padres, han lastimado, les reconocen, pero que no tengamos que pasar por experiencias amargas en la vida para poder valorar y honrar a nuestros padres. Pedimos tu bendición sobre nuestras familias, que nuestras familias sean familias bendecidas que van creciendo cada día, a la medida que vamos conociendo a tu palabra, Dios, y aplicando en nuestros hogares, Dios, que sean familias que viven en obediencia a tu palabra. Te pedimos esto, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios, el Padre, y que la comunión y la consolación del Espíritu Santo de Dios sea con cada uno de ustedes y con todas las familias de los hijos de Dios esparcidos por toda la tierra, hoy por todo siempre. Amén. Amén.